Planet. Vamos a tomar dos. No voy a entrar en el debate de si Nostradamus lo profetizó. Vieron que siempre la cosa va por ese lado. Y voy a basarme en evidencia comprobable. Cuando yo anticipé en las redes que estaba trabajando en este podcast, hubo muchas personas que me facilitaron links, enlaces, algunos comentarios en YouTube, unas notas por aquí, por allá. Y también hubo personas con conocimientos, técnicas o capacidades personales que me escribieron, algunas lo hicieron posteando públicamente, otras por privado diciendo: Gustavo, pero mirá, yo te cuento que yo lo comenté. Me voy a limitar en este podcast a lo que puedo presentar como evidencia. No estoy descreyendo de una persona que me dice: en una consulta de tarot en octubre del año pasado le dije a un consultante tal cosa. O de una persona que diga: sí, a mí me hicieron una nota, lo que pasa que no quedó la grabación. Pero no las voy a referir porque no tengo la evidencia. Porque cuando una persona me dice: no, no tengo nada grabado, pero yo te cuento, yo puedo confiar en la persona, creer en la persona. Pero si precisamente estoy señalando la importancia de remitir a las fuentes, no puedo caer en el mismo error. Así que para la gente que tal vez esté escuchando este podcast y sabe que me ha escrito, disculpen que no los mencione, pero el trabajo de investigación periodística tiene como ciertas exigencias que yo creo que deben ser respetadas. Quiero, no obstante, y antes de entrar en tema, reflexionar 20 segundos sobre una frase que hace uno de nuestros entrevistados, Sergio Barreiro. Ya enseguida vamos a hablar de él, de Néstor Echarte, de otra gente, pero Sergio en un audio que a mi pedido nos facilita, yo daré lugar para que ustedes lo escuchen en unos momentos, hace una observación que creo que es interesante. Todas las observaciones de Sergio y de Néstor, otro queridísimo amigo, ya quizás me pierdan algunos vericuetos nostálgicos cuando hable de mis amigos, y que ustedes me dirán: Gustavo, los pones como evidencia porque son tus amigos. Miren, una de las bendiciones de la vida es que me ha dado amigos que son brillantes. O hubo gente brillante que se hizo amiga mía. El caso de estos dos tipos, Sergio Barreiro y Néstor Echarte. ¿Qué les puedo decir? Algo bueno habré hecho en una encarnación anterior. Pero voy al punto, ¿no? Sergio en un momento hace una observación interesantísima. Él dice, las palabras las pongo yo, pero el concepto es el mismo, ya lo escucharán, que en el futuro inmediato, esta crisis no va a ser recordado tanto por la pandemia, sino por el hecho social. Él dice textualmente: tenemos la mirada tan puesta en la pandemia, tan cerca de la pandemia, del virus, que estamos perdiendo de vista el contexto. Ahora, si de aquí a 20 años, 50 años, 100 años, cuando se hable de la crisis del 2020, el virus pasa a ser una anécdota, y de lo que se habla, lo que hablarán los sociólogos, psicólogos del futuro, es del hecho social, entonces, y estoy de alguna manera anticipando, spoileando, como se les dice hoy en día, algo que vamos a tratar después. Lo importante de una predicción no es si habla del virus, sino de habla de lo que realmente importa y queda, que es el hecho social. ¿Se comprende esto? Vamos a ir entrando en tema. Primero vamos a presentar el contexto astrológico y después el contexto parapsicológico. El parapsicológico, debo admitir, es mucho más infuso, porque cuando uno habla de lo parapsicológico habla de las personas clarividentes, mal llamadas videntes, salvo que les queden dos dientes, habla de tarotistas, habla de ese espacio, de esa ventana de percepción extrasensorial para asomarse al futuro. Y es más, deberíamos decir: ¿y cuál de los hipotéticos futuros? ¿No? Por esta cosa cuántica de que hay muchos futuros probables. Por eso vamos a comenzar primero por el aspecto astrológico, que es el más
fuertemente fundamentado en lo matemático. Ustedes saben que en mí la astrología es casi una afición vergonzosa, no porque la astrología sea vergonzosa, sino porque yo me siento avergonzado al lado de gente que realmente sabe de astrología. Pero, bueno, el caso de Sergio, Néstor, Baptiste Lebras, un enorme y querido amigo francés, gente que realmente tiene un conocimiento enciclopedio y técnicamente muy fuerte, muy sólido de lo astrológico, hace que uno calle y escuche, ¿no? Que es una de las lindas actitudes que hay que tomar en la vida. Mi vínculo con la astrología tiene que ver con, por ejemplo, allá en el año 1981, conversaba el otro día por teléfono con Néstor Echarte, radicado en la ciudad de Bariloche, aquí en Argentina. Recordábamos cuando con otro amigo, Francisco Chechi, luego volcado a la ufología mesiánica contactista, estoy hablando del 81, saquen cuenta de los años y las edades que teníamos, organizamos en el Hotel Savoy en Buenos Aires el primer Congreso Argentino de Astrología, que fue una cosa bastante épica, primero porque éramos unos pendejos y sin embargo hicimos una movida con más de 200 asistentes, notas de televisión, realmente se editó un libro con las ponencias de ese congreso. Bueno, Néstor comenzó la amistad conmigo en ese contexto. ¿Mm? Es más, fue Néstor el que me recordó que el año que viene se cumplen 40 años de ese congreso y quedó sembrada como la semillita de decir, podríamos hacer algo como un encuentro virtual. Yo estaba pensando reeditar en PDF y ponerlo a disposición gratuita de todos los interesados aquel libro, aquel librito con los contenidos. Bueno, hablaremos ya en algún momento de eso, ¿no? Eh, Néstor Echarte es un referente y me atrevo a decir con total convicción internacional de una astrología técnica, científica, si se quiere, realmente alguien que juega en las Champions League, ¿no? Y dirige su propia escuela de astrología, que en este momento de cuarentenas, varias en distintos países, está sólidamente instalado con sus clases virtuales. Para ver las actividades de Néstor, de Sergio Barreiro, vayan a la entrada donde se publica este podcast y van a tener todos los enlaces para que ustedes puedan, si les interesa, saber más de ellos y de sus actividades. Sergio Barreiro es un renacentista. ¿Vieron esos tipos del Renacimiento que saltaban, los Leonardo da Vinci, que saltaban de explorar la anatomía humana, las estrellas y de ahí bajaban a la pintura? Bueno, Sergio es esa clase de individuo. Además de ser un profundo conocedor de la astrología, es un profundo conocedor del tarot. Es enciclopédico, pero desde el punto de vista filosófico, su conocimiento del tarot. Esto lo van a observar cuando escuchen sus puntos de vista. Néstor es un técnico, que inclusive en los links que acompañan al podcast van algunos artículos técnicos donde él fundamenta lo que dice en el audio que nos comparte. Sergio es un filósofo que reflexiona sobre la situación. Y luego voy a hablar de otros dos personajes de la astrología, pero quiero que escuchen primero a mis queridos amigos y verdaderos referentes de estos temas. Vamos a comenzar escuchando la opinión de Néstor Echarte. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, voy a contarte un poco qué ocurre ya siendo el mes de junio del año 2020, a partir de la pandemia visto desde la astrología. ¿Qué ocurre antes y qué ocurrió después? Obviamente
los astrólogos siempre estamos atentos a este tipo de circunstancias, este tipo de hechos, este tipo de eventos, y obviamente tratamos de interpretar aquellos aspectos que se dan en el cielo, que pueden ser indicadores de situaciones complejas para cada país, para el mundo y también para las personas en forma particular. De hecho, la astrología mundana analiza y estudia todo lo que ocurre a nivel mundial, y podemos decir que más allá de que muy pocos o casi nadie tuvo la posibilidad de decir claramente que esto se trataba de una pandemia que nos iba a mantener encerrados durante tanto tiempo, que más que menos la mayoría de los astrólogos que trabajan seriamente analizaron este aspecto que se daba en el mes de enero, la conjunción Saturno-Plutón, a la que se sumaban también otros planetas, un eclipse, un asteroide, Mercurio, los nodos del mismo planeta Plutón y de Saturno, en un solo lugar de Capricornio, en un sector de Capricornio, como el disparador de una serie de hechos conflictivos de importancia para el mundo. Esto era a partir del 12 de enero. Que más que menos, si uno busca en los registros del año 2019, iba a encontrar que esto se venía pergeñando desde mucho tiempo atrás. Ya desde antes se sabía que este aspecto iba a ocurrir y bueno, uno trataba de analizarlo. ¿Por qué? Por la contundencia del aspecto. Saturno y Plutón son, desde lo astrológico, un aspecto de mucho conflicto, de mucho interés desde el punto de vista interpretativo. Es un ciclo amplio, son ciclos recurrentes, por supuesto, como todos los ciclos que analizamos los astrólogos. Y bueno, y genera esto, que es por un lado la expectativa de qué va a ocurrir, y por otro lado el tratar de interpretarlo. Os digo, todos acertaron, no usando la palabra pandemia, pero sí lo que se esperaba. Todos esperaban un cimbronazo económico importante en el mundo. La mayoría pudo arriesgar también que iba a haber conflictos políticos, sociales, que de hecho ocurrieron. Si vos recordás, en los primeros meses del año, antes que se desate la pandemia, hubo en todo lo que es Latinoamérica y también en algunos países de Europa conflictos sociales de importancia, ¿no? Realmente importantes, y parecía que se daban en forma simultánea en todas partes, ¿no? Uno veía lo que ocurría en Chile, en Ecuador, en Perú, en la misma Argentina, en Colombia, en Brasil mismo. Ahí estaba ya un poco la semilla de que algo importante iba a ocurrir, ¿no? De que un foco de importancia iba a ocurrir. Todos lo dijeron, ¿eh? Nadie yo no puedo decir que nadie se haya equivocado, por lo menos de aquellos astrólogos que trabajan con seriedad, porque todos arriesgaron de alguna manera que el año 2020 sería un año de dificultades. Desde lo personal, yo tengo el antecedente, tengo mi página, que yo cada vez que pongo una nota queda ahí registrada con la fecha en que la nota fue colgada. En esto no hay manera de trucharlo, digamos, porque el mismo sistema se ocupa de registrar lo mismo Google. Vos lo googleás y vas a encontrarlo, y Google registra la fecha, la hora en que un artículo fue publicado. Y yo buscando, a veces uno se olvida de lo que publica. Yo tengo 3 notas previas sobre esa misma temática. 3 notas donde trato de ver qué ocurre con ese Saturno-Plutón que todos estábamos esperando, por supuesto, y que de alguna manera estalló de la forma en que lo hizo. Una de ellas es una nota el 8 de julio titulada 12 de enero de 2020. 8 de julio de 2018 estoy hablando. Ya el 2018 ya estábamos analizando esto. 12 de enero de 2020, alineación planetaria sobre la cordillera de los Andes. Esta alineación, si uno proyecta esos planetas sobre la Tierra, caían exactamente alineados sobre la cordillera. Después, otra nota posterior, los nodos de Plutón anticipan una crisis equiparable a la de 1770 y a la de 1930. También esta nota es posterior a esa, una semana nada más tiene, 15 de julio de 2018, 2 años antes casi, un año y medio antes. En esa nota analizo y comparo en un gráfico que está a la vista en la portada del sitio los lugares del zodiaco donde caía esta conjunción, y claramente lo digo, la crisis es equiparable a la de la crisis del 30 de 1930. Justamente la crisis del 30 es redundante lo que digo, pero es así, crisis de 1930. Y también, bueno, hacía referencia
a otro nodo, el nodo de Plutón, que ocurrió algo similar astrológicamente el 4 del 12 de 1770, coincidente con qué? Con qué hechos en el mundo. Por ejemplo, la Revolución Industrial de 1760-1840, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, el descubrimiento del planeta Urano, entre otras cosas. Más cercano a nosotros, el nodo norte de Plutón, también alineado con Plutón, y su paso el día 9 de septiembre de 1930, la Gran Depresión de 1929, que abarca toda la crisis económica del año 30, y en la Argentina puntualmente, esto genera, porque esto cae sobre la luna de la Argentina, el primer golpe militar de nuestro país, el 6 de septiembre de 1930. Y bueno, y en la actualidad se daba, por ejemplo, el 12 de enero, el 25 de octubre del 2018, esto ocurría ya antes de la alineación del 12 de enero, el paso del nodo sur de Plutón y su paso el día 25 de octubre de 2018 sobre la luna de Argentina, sobre el sol de Argentina, sobre el nodo sur de Saturno. En este caso yo no analizaba más desde el punto de vista de la Argentina, pero también haciéndolo extensivo a lo que ocurría en el mundo. Y posteriormente, ya muy cerca de la fecha en que iba a detonarse esto, volvía sobre el tema el 4 de enero de 2020 con una nota que se llamaba ¿Puede Saturno y Plutón sembrar una semilla? Y esta nota la hizo mucho más contundente y ya con otra herramienta, una herramienta informática que un poco a pedido mío había desarrollado Juan Saba, un excelente programador de todo lo que es astrología y mecánica celeste, donde agrega una herramienta que permite calcular fechas en función de una búsqueda personal que uno hace. En este caso buscaba en dónde podía detonar Saturno-Plutón, y bueno, y listo, una serie de ciudades que uno elige al azar. Yo elegí ciudades, en ese caso muy pensando en lo que ocurriría económicamente, muy volcado hacia las ciudades que tienen bolsas de comercio, que son centros comerciales o financieros importantes en el mundo. Y nos da una serie de fechas también donde esto podía estallar dentro del año, y tal vez en algunos casos creo que se extendía un poquito más hacia el 2021, ¿no? Lo cierto es que poco después de todo esto, a los 2 meses, estas cosas ocurrieron. Hubo conflictos en toda Latinoamérica, hubo conflictos, algunos movimientos sísmicos de importancia también, muchos de ellos detectados, y lo que sí ocurrió fue que la crisis sobrevino, pero en función no de temas políticos sociales, sino de una pandemia. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que no dijimos pandemia. Lo otro lo vimos, no vimos la pandemia y el encierro, ¿no? Y a veces pasa que uno, cuando analiza los aspectos astrológicos, quiere analizarlos sobre la realidad cotidiana. Nadie en su sano juicio podía sostener el tema de la pandemia. Si a vos te hubiesen dicho antes, mira, de este año va a haber una pandemia, vas a estar encerrado 3 meses del año en tu casa, nadie va a poder salir, nadie en el mundo va a poder salir y la economía va a caer. La respuesta hubiese sido, vos estás totalmente demente, loco, ¿no? Esto no puede ser, no es posible como estás diciendo. Bueno, sin embargo, la locura se hizo posible. Y aquello que uno no espera, por esta cuestión de a lo mejor no arriesgar o quedarse corto en el pronóstico, ocurrió. Pero las fechas sí estaban realmente señaladas. Ahora, hay que rescatar a alguien importante, un astrólogo de primera ya fallecido, que vos conocés, Gustavo, que todos hemos conocido en el desarrollo de nuestra actividad, que es Boris Christoph. Boris Christoph afirmó con contundencia en el año 2016, en una entrevista que le hace una periodista española, dice en 2 oportunidades a lo largo de esa entrevista la palabra pandemia para el año 2020. Recalca lo que va a ocurrir en el 2020. Por supuesto, la periodista lo toma como un dicho más. Entonces, ¿qué está hablando este hombre? Lo ha dicho y sí, cambió de tema, no lo registra. Boris Christoph vuelve a la carga con ese tema. Muestra un gráfico donde dice qué va a ocurrir en el 2020 y bueno, no lo limita al 2020. Alerta que va a ocurrir y se va a prolongar por un poco más de tiempo, 2020, 2021, tal vez hasta el 2024, creo que dicen, ahora no recuerdo bien la fecha, pero lo proyecta más allá del 2020, ¿no? Y él lo dice con contundencia y con toda la sabiduría de un tipo que ha estudiado astrología, que la ha practicado, que ha vivido
de la astrología, pero para la astrología también, y que falleció lamentablemente el año siguiente de hacer este pronóstico. Él decía en la entrevista, tal vez Dios me dé la suerte de poder estar presente en esto, la suerte entre comillas, porque nadie quiere padecer una cosa así, pero la suerte de poder ver que lo que él decía era real. Utilizaba una técnica, creo, basada en el índice cíclico, porque él muestra un gráfico donde se ve claramente el descenso de toda esa energía o toda esa cuenta que él realizaba para el año 2020. Y bueno, ocurrió lo que Christoph dijo, pero con la claridad meridiana con que él lo supo ver. Así que desde mi lugar, desde mi humilde lugar en la astrología, vale mi homenaje a este grande que, bueno, supo ver de esa manera lo que iba a ocurrir y lamentablemente, bueno, no pude estar para comprobar que tenía razón, ¿no? Así que esto es lo que nos ocurre. Todos hablábamos, no solamente lo dije yo, hay astrólogos en la Argentina y en el mundo que tienen esta capacidad, te puedo hablar astrólogos conocidos en la Argentina, Silvia Ceres, Félix Novela, Adolfo Jerez, Alejandra Eusebi, todos ellos hablaron de esto. Fuera del país, Fernando Ruiz Guarín, también un amigo que se dedica a la astrología y que investiga. Bueno, todos hablaron de lo que iba a ocurrir. Nadie pudo decir, bueno, la palabra clave, ¿no? La palabra clave pandemia, que obviamente tal vez muchos quisieron colgarse de esto, a veces falseando entrevistas, falseando documentos, cosa que no se debe hacer lamentablemente, pero se hace, pero y se querían colgar de un éxito que no era suyo, o de un pronóstico que a lo mejor trágico como pero que no dijeron, no supieron ver, ¿no? Pero Christoph lo vio con mucha claridad y yo creo que esto un poco puede dar una respuesta de lo que vos estás preguntando. Gracias, Gustavo, espero que estés bien. Solamente recordar también que a esta fecha, el mes de junio, la crisis sigue estallando. Estamos viendo países como los Estados Unidos superados por la situación, pero también por otras cosas que despertó ese mismo aspecto. Saturno-Plutón es el absolutismo total, y vemos cómo el racismo provoca los hechos que provoca, cómo la intolerancia, cómo la diferencia de opiniones generan los pueblos, y el miedo sobre todo es lo que hace que estas cosas se manifiesten. Bien, ustedes ahí han escuchado la mirada, o han escuchado la opinión de Néstor, y como les dije anteriormente, tienen en la entrada del podcast los links para poder buscar la información basal sobre la cual plantea su punto de vista. Mientras estaba escuchando este audio que amablemente graba para nosotros Néstor Echarte, recordaba algunas anécdotas juveniles alrededor de aquel congreso que les comentaba antes y de un montón de actividades y de emprendimientos que con Néstor hicimos después, ¿no? 40 años atrás. Así que ya se las voy a compartir, las que se pueden compartir, hay algunas que mejor echar un manto piadoso de olvido. Yo sé que Néstor debe estar riendo con el comentario porque debe estar recordando algunas cosas como las recordé yo, y salgamos rápidamente de esta. No, vamos a compartir algunas anécdotas de ese congreso cuando llegue el momento. Quiero que escuchen ahora a nuestro otro amigo, Sergio Barreiro. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Em, Quería un poco armarle una respuesta acerca de lo que vos me consultabas sobre la circulación de varias afirmaciones que hay dando vuelta por internet o por distintos lugares, cuestionando o interrogándose acerca de por qué los astrólogos otras personas vinculadas a estas cuestiones esotéricas no predijeron la pandemia. Que específicamente era esta la pregunta. En primer lugar, una cosa para decir es que hubo un par de astrólogos mundanos, porque la astrología tiene una especialización en el tema específicamente mundano, porque a veces hay astrólogos que sencillamente no predicen que va a pasar tal o cual cosa a nivel mundial, por la sencilla razón de que no se dedican
a estar mirando esa cuestión, pero aún los que miran esa cuestión, alguien puede arrogarles la pregunta o la, ¿cómo puedo decir? O el reclamo de por qué no predijeron, que yo la he visto esta cuestión dando vueltas. Y el tema es el siguiente, sí por un lado hubo dos personas, concretamente uno es Boris Christoph, que predijo una pandemia probable para 2020, y otro fue André Barbault, un especialista, uno de los padres de la astrología mundana, que no solo habló de pandemia, sino que inclusive puso poner atención en China en la cuestión. Después hasta puedo pasar a los oyentes del podcast o a quien quiera un sitio para que vean esto. Pero más allá de eso, yo creo que mencionar una excepción a la cuestión de la predicción tranquilamente puede contestar un objetor o un fiscal de esto que afirmo, pero precisamente fue una excepción. Y es cierto, toda persona pudo haber predicho algo y haber dicho algo sobre un evento en algún lado alguna vez. Por eso a mí me interesa más reflexionar lo otro. ¿Qué es lo que sí se predijo? Y casi todos los astrólogos mundanos con cierta especialización predijeron, en lugar de puntualizar por qué no le acertaron al fenómeno pandemia puntual o no. La mayoría de los astrólogos mundanos lo que veían, en términos inobjetables, era tránsitos planetarios para el 2020, que concretamente se agrupan en el signo, por el signo de Capricornio y después Acuario, etcétera. Se veía para el 2020 la presencia de Saturno-Plutón juntándose, Júpiter-Plutón por otro lado, y Júpiter-Saturno en breve por otro lado, haciendo como inicios de ciclos planetarios, lo cual daba a entender claramente, no se le escapaba a ningún astrólogo mundano, que iba a ocurrir temas, por ejemplo, muy bien predichos en el sentido general, de que con la conjunción Saturno-Plutón se iba a producir una, una, una tendencia a los extremismos, una tendencia a los cierres de frontera, porque de hecho, o una pelea por mercados, o una cosa que hacen estas energías a veces desde el aspecto más negativo es una contracción, una defensa cerrada, un aumento de las posiciones extremas y un abroquelamiento y una tendencia conservadora y autoritaria, o sea, la probable tentación de los autoritarismos. Eso por un lado. También se predijo con más sutileza que el inicio de una conjunción de Saturno con Júpiter, a su vez, que va a pasar cambiando el elemento en el que lo hacen, que es el elemento aire. No me quiero poner muy técnico con la respuesta, pero también se dijo que iba a cambiar el patrón acerca de cómo se va a mover el poder económico, que va a tener que ver más con cuestiones vinculadas al dominio de la información, al manejo de la Big Data, al manejo técnico, al manejo de lo informático, al manejo de las redes y al manejo de lo que va por aire o lo que va por a través de las comunicaciones, y que también iba a haber un intento hasta de posible control de esa variable. Todo esto mucho astrólogo mundano lo dijo, y lo dijo con pelos y señales. Estaba predicho un clima general de tendencia al autoritarismo, circulación del poder económico a través de quienes manejan más, no tanto ahora los medios productivos más vinculados a la tierra, sino al dominio de las cuestiones más ligadas entre comillas, al aire, o a los medios, o a las comunicaciones, y una tendencia al cierre, al autoritarismo, y etcétera, etcétera. Por eso, yo creo que lo que importa acá es ver cómo se produjo el clima general imperante. Eso es lo que la astrología, a mi criterio, ahora voy a hablar en términos filosóficos, se puede predecir como uno puede hacer en meteorología. Se avecinan nubarrones y hasta se dijeron los colores de las nubes. Se predijeron nubarrones de este y este calibre. Ahora, el intentar saber de qué manera, cuántas gotas de lluvia van a caer, a Dios gracias, yo diría que no es predecible, probablemente. Dos cosas quiero esgrimir en esta dirección. Una de carácter medio filosófico, que
creo que la ciencia tampoco predijo esto, ni los cientistas sociales, ni los antropólogos, ni los políticos, ni los modelizadores matemáticos, ni los modelizadores econométricos. Nadie predijo esto, ni siquiera los modelizadores. Sí hubo una persona que tiró esto como una idea de que puede pasar una pandemia, que fue quien, el que fue el ejecutivo director de Microsoft, que fue Bill Gates, decir que puede haber una pandemia en cualquier momento, cosa que no se le escapa a nadie, pero que puede haberla, porque ya las hubo, y que alguna podía ser complicada. Pero nadie predijo tampoco que para el 2020 puntualmente así, eh, a nivel masivo, predecir esto. Pero a mi criterio es porque sencillamente la forma que adquieren ciertos climas que pueden estar predichos no está predeterminada ni escrita. A Dios gracias. O sea, hay algo de la creatividad cósmica, la aparición de un cisne negro, o de qué manera va a adoptar, con qué cuestión puntual se va a adoptar una determinada forma o clima, eso escapa en general a toda predicción. Y digo a Dios gracias porque en el universo existe también la creatividad, el azar, el caos, en el buen sentido de la palabra caos, no por desorden, sino unas fuerzas que se mueven creativamente. Y el intento de querer predecir punto a punto todo lo que va a suceder me parece más una delirante idea del control humano y que algo que tiene que ver con la creatividad cósmica, ¿no? Dejar el espacio para que suceda lo impensado. Esta es una cosa que por un lado quiero recalcar. Y por último, lo que quiero decir es que la pandemia hoy por hoy nos parece el objeto central porque la estamos mirando demasiado cerca. Yo creo, esta es una opinión personal y me hago cargo, dentro de un tiempo se va a ver con ojos más lejanos y se va a dar cuenta la humanidad que esto más que pandemia, la pandemia es el sustrato, es el evento que sucedió sobre el cual se tejió toda una conducta de manada, una conducta complicada, una maraña compleja de medios, miedo, poder, alguna conspiración, lo cual no quiere decir nada que ver con teoría conspiranoica ingenua, pero sí una mezcla que hizo que sucediera el cuarentenamiento masivo, el que la gente estuviera confinada en forma extrema, que se produzcan grandes daños económicos como consecuencia de las medidas tomadas ante una supuesta pandemia que tal vez no tenga la gravedad y el catastrofismo que se pensaba, etcétera, etcétera. Creo que hoy por hoy, como tenemos la mirada muy corta, la nariz encima de los acontecimientos, parece que el objeto central es una pandemia. Pero lo que se ve hoy por hoy con los números y cuando estén los números finales de la pandemia, probablemente nos demos cuenta que el hecho central no fue la pandemia, sino la locura que se desató en la humanidad y que implicó todos estos fenómenos de poder, de política, de control, de peleas internas, de estrategia y de luchas por el poder mundial con los distintos bloques. O sea, y lo que eso implica como cambio a futuro para la humanidad. Pero si uno mira esto y lo compara con la viruela, con la peste bubónica, con la gripe española, y uno la ve, no es el objeto central la pandemia, sino qué se hizo con la pandemia. Esta es mi opinión que también me parece importante recalcar, porque la gente le está poniendo mucho hincapié a la pandemia, pero fue el detonante de algo que es previo. No es que la pandemia produzca un cambio cultural o una cuestión. Yo invito a la gente a que piense al revés también. Si la manera de actuar globalmente con la pandemia no tuvo que ver con la estructura de medios, de poder y de intereses que circula en la humanidad, que es lo que está moviéndose por detrás, sin por ello abonar conspiranoias ridículas, sino darse cuenta que todo eso también forma parte del andamiaje de lo que ocurre.
Bien, y viene ahí lo que Sergio señalaba, ¿no? Es decir, esto que a mí me parece de fundamental importancia. Tenemos como la mirada tan puesta de cerca, es como el árbol que nos tapa el bosque, ¿no? De lo que realmente está pasando. Pero en el campo astrológico quiero sumar dos miradas. Una de una astróloga muy conocida, muy, si se quiere, mediática ella, muy tomada en broma en muchas ocasiones, que es Ludovica Esquirro. Hay una especie de rumor instalado en el ambiente astrológico. No me consta, no digo que sí, no digo que no, que muchos astrólogos y supuestos videntes, tarotistas, editaron hacia atrás comentarios en las redes, videos en YouTube, para que figurara que habían dicho o señalado en su momento lo que en realidad no habían dicho y señalado. ¿Se comprende? Es decir, tenías un video en YouTube que subiste el año pasado, bueno, lo bajás, lo reeditás, le agregás que decís en un rapto de inspiración mística y siento que el año que viene, 2020, va a haber una pandemia mundial y lo volvés a subir a internet. Está instalado, no me consta, pero no voy a negar que ese comentario existe. Sin embargo, con Ludovica Esquirro quiero señalar esto. Un periodista de televisión y de radio argentino, que yo creo una persona seria y responsable, Reinaldo Setecase, le hace una entrevista en su momento a Ludovica Esquirro. Muy recientemente, Reinaldo dice, las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que reconocer a quien trabaja con seriedad y hace las cosas con precisión. Y ha puesto a disposición, y nosotros lo compartimos ya con ustedes, el trozo de audio donde entrevista a Ludovica Esquirro en el 2019 y Ludovica anticipa la crisis resultante en este año 2020. Vamos a ella. O sea, va a ser duro, va a ser durísimo, porque, a ver, va a haber mínimo 9 meses, 8, que vamos a tener que hacer la plancha, bucear, tubo de oxígeno para ver cómo hacemos en el día a día, porque esto no lo salva ninguno, en el que gane, el que salga. Estamos todos en el arca de Noé, estamos todos metidos como argentinos en este barco. Entonces, abramos la cabeza, no pensemos en la política económica, no, hablemos cómo estamos como seres humanos. Bien, pero si hay alguien que se lleva todas las palmas y lamentablemente ya no camina por este mundo para sonreír satisfecho por su predicción, aunque supongo lo debe estar haciendo desde algún lugar incognoscible entre las estrellas, es el astrólogo búlgaro nacionalizado uruguayo Boris Christof. Christof en el 2016, en una entrevista de televisión, y ya mismo le compartimos el audio, esto lo dice Néstor muy claramente, ¿verdad? Dice 2 veces en la entrevista, hace un especial hincapié, ilustra con sus gráficos, es decir, con su método, que en el 2020 habrá una pandemia, porque si bien es cierto, y este comentario también lo hace Sergio, de que bueno, a ver, sabíamos que en algún momento iba a haber una pandemia. Es decir, que cuando Bill Gates dice el problema del futuro es una pandemia, ni es porque la estuviera él fraguando en las sombras, ni porque fuera clarividente, era porque estadísticamente esto es muy probable. Pero escuchen el audio de Boris. Boris es una de las personas que conocí, lo trajimos desde Uruguay para aquel primer Congreso Argentino de Astrología, y luego durante años tuvimos una relación con él, yo me mantenía en contacto, nos volvimos a ver varias veces. Un personaje muy especial, ¿no? Una persona realmente que en muchos otros contextos tuvo grandes predicciones y también tuvo errores. A ver, a todo médico se le muere un paciente, ¿verdad? Pero escuchen lo que decía Boris Christof en el 2016. ¿Y en estos años de carrera tiene alguna predicción estrella, algún hecho que recuerde especialmente? Cantidad. Yo creo que la mejor de todas
quizás no valga para la gente. La más importante es la que apareció en mi primer libro. Mi primer libro se llamó La Gran Catástrofe del 83. Lo escribí en el 79. Salió en 9 editoriales diferentes, cada uno con su carátula y todo lo demás. Y yo decía que más o menos decía lo siguiente, en la primera página: lo que tengo por seguro es una gran peste como en 1347. Esa fue la gran peste antes del SIDA. Yo no sabía que se iba a llamar SIDA, pero dije una gran peste. Y estaba en la primera página, porque yo sabía que no me lo iban a creer, o se iban a olvidar si estuviera en la página Más 40, o 50 o 60. Tal cual. Esa fue la grande y por la que soy tan conocido. Ahora, en este siglo, ahora pronto, en el 2020, ¿Qué se estoy viene? escribiendo un artículo, Otro libro. un libro que se llama Ojo al 2020. Por el 2020 va a haber otra pandemia, quizás peor porque el problema no es el 1347 o 1983. El problema es que hay más gente. Por lo tanto, afecta a más gente. Es eso. Boris Christoph falleció en el 2017. No llegó a vivir el cumplimiento de su profecía. Ahora bien, quiero hacer una crítica a los abogados del diablo que pueden aparecer frente a estas evidencias. La crítica que ellos harán, y que yo a su vez voy a criticar, es, bueno, pero por casualidad alguien puede acertarle. Si hay miles de astrólogos, es muy posible que alguno diga cualquier tontería, pero acierte. Porque la astrología es una falacia y esa excepción es despreciable, es indiferente. Si acertó o no acertó es indiferente. En lo demás, la astrología es una falacia. Yo creo que cuando hay una excepción a las leyes, uno debe enfocar la atención en la excepción. Lo voy a poner de otra manera. Todos creemos en la ley de gravedad, todos sabemos que la ley de gravedad existe. Es una ley en tanto en cuanto aplica en general a todos los casos particulares. Yo me asomo demasiado de la ventana de mi estudio en este cuarto piso y termino hecho mermelada contra el suelo 12 metros más abajo. Levanto el micrófono de la mano y lo suelto, cae. La ley de gravedad aplica siempre. Bien, supongamos que de pronto yo me arrojo por la ventana y quedo flotando en el aire. Ustedes lo ven, se filma, se comprueba, hay testigos. Quedo flotando en el aire y desciendo lentamente. Y nunca más lo puedo hacer. Y nunca más ustedes comprueban que alguien lo haga. Ustedes dirán, es una excepción. ¿Pero sería despreciable? ¿Sería meramente anecdótico? ¿No enfocarían todos los científicos del mundo su atención en por qué ocurrió eso? ¿Qué fraude hizo Fernández para quedar flotando? Y si se demuestra que no hubo fraude, ¿qué artilugio, qué método, qué tecnología, qué capacidad le permitió levitar y quedar? ¿Se entiende el planteo? Entonces, supongamos que la construcción del argumento por el cual la astrología no tiene fundamento, tiene muy convencido a los detractores. Pero ese único caso merecería el tratamiento en particular con enorme profundidad, antes de simplemente execrarlo diciendo, es apenas una casualidad. ¿Cuántos astrólogos activos habrá en el mundo? Yo he hecho un cálculo estimativo, extrapolando, mucho más de lo que ustedes creen, a mí me sorprendió mucho los números de estudiantes de astrología en tiempo presente que hay en Argentina. Cuando esto lo estábamos charlando con Néstor, hacía grosso modo, ¿sí? Pero realmente me sorprendió, porque además uno suma cuántos han estudiado, cuántos, por supuesto, no todos los que estudian astrología se dedican a ella, son relevantes, pero yo calculo que en todo el mundo debe haber fácilmente 50.000 astrólogos en funciones. Los astrólogos, cuando hablan de astrología mundana, es decir, aplicada en los hechos cotidianos, hablan de 1 año, 2 para adelante. Así que, aproximadamente, entre esos 50.000 astrólogos, ¿cuál es la probabilidad que alguno
en vez de hablar de un hecho para el año que viene, 2 años, acierte un hecho para 4 o 5 años hacia adelante, y acierte un hecho global, y un hecho global de las particulares, sigo hablando de Christoph, ¿sí? De las particulares características de una pandemia y no de una guerra nuclear, del golpe de un meteorito, de la explosión de la caldera de Yellowstone, todas opciones que podrían ocurrir. Hacía también, esto es una especie de cosa muy superficial que estoy haciendo, perdone la falta de preciosismo aritmético. ¿Se acuerdan la palabra aritmética? Después quedó totalmente olvidada por matemáticas, ¿no? Pero es válida por sí misma. El cálculo estimativo es una posibilidad en 2,5 millones. Está bien, de acuerdo, alguien me dirá, bueno, Gustavo, pero esa posibilidad puede existir. Sí, pero hay un método. Christoph no dijo, tuve una evidencia, tuve un sueño lúcido, canalicé mensaje de una entidad extraterrestre que me dijo, él dice, este es el método. ¿Cuánto hacemos para someter a doble ciego, a ensayo y error, métodos como el de Christoph o el de tantos otros especialistas de la astrología? Lo importante es esto. Si alguien entra en la discusión, en el debate de, bueno, pero es posible que en realidad sean aciertos de casualidad. A ver, el punto de partida es la formación vacua de nadie pronosticó la pandemia, el coronavirus, la crisis. Lo que estamos aquí demostrando es que fue, y no por una sola persona, sino como están observando, sucesivas y numerosas veces, y hasta aquí hemos llegado a lo astrológico exclusivamente, sucesivas y numerosas veces advertido. Después podemos entrar en la discusión de si es una casualidad, si en realidad es un tiro en la oscuridad, que lo que quiero decir hasta aquí es que la afirmación instalada de ningún vidente, ningún astrólogo pronosticó esto es absolutamente falaz. Vamos a ir ahora a una última pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando un poquito más de los antecedentes proféticos de esta crisis en Al Filo de la Realidad. Decir desde lo parapsicológico, o si se quiere ser más preciso, desde la mirada de la percepción extrasensorial. Esto lo charlaba y debo, en realidad este podcast nace, el contenido de este podcast nace por otro muy querido amigo, Marcelo Metayer, fotógrafo especializado, periodista, investigador ovni de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Marcelo me planteaba sus inquietudes y son esas inquietudes. Ya lo dije, tengo amigos brillantes que te mueven pensamientos y vas generando ideas, ¿no? Y entonces yo le contestaba a Marcelo y dije, esto tengo que compartirlo. No sé si suma o no, por ahí quizás a alguien le sirve. En primer lugar hay que entender que detrás de la charlatanería y de la necesidad de captar clientes y de la pedantería y la soberbia ególatra de muchos y muchas pseudovidentes, hay que entender que lo que llamamos percepción extrasensorial, sea clarividencia o premonición, que es lo que aplicaría aquí, ¿no? Antecedentes o la visión que antecede de un hecho que aún no ha ocurrido. La percepción extrasensorial, y hablemos a futuro, es una brisa, no una foto. ¿Qué quiero decir con esto? No es una foto con imágenes definidas donde vemos la escena. Entonces, supongamos que yo tuviera esa capacidad, ¿no? Hipotéticamente. Yo le advierto a la persona que va a ocurrir tal cosa porque estoy viendo que va a ocurrir así. Y alguien me dirá, no, Gustavo, pero yo tenía una premoniciones donde sí las cosas ocurrían. Con todo respeto, porque a veces es difícil ser juez y parte, yo no estoy seguro si el recuerdo de lo que la persona cree que antecedió a lo que luego ocurrió es literal, ¿se entiende?
y luego no se trata de que los hechos matizan hacia atrás el recuerdo, que sí es extrasensorial. Es decir, tiene un pantallazo, ocurren las cosas y le impacta tanto que lo que emocionalmente previó ocurra después, que quizás hacia atrás tiende a sobreidentificar el hecho con la premonición. Yo entiendo que es más bien una brisa. ¿Y por qué digo una brisa? Ustedes están en el campo y una brisa acaricia sus cuerpos. Y ustedes dicen, por esta brisa deduzco que mañana va a llover. O dicen, por esta brisa deduzco que mañana va a ser un día muy húmedo. O deducen, por esta brisa deduzco que mañana va a cambiar la dirección del tiempo y va a hacer mucho calor. Lo que ocurra, que quizás ni sea ninguna de esas tres cosas y alguna más, que no nos extendemos para abreviar, es su interpretación de la sensación que la brisa les produjo. ¿Se comprende? Entonces, cuando una persona, a ver, esto lo comentaba con Marcelo, retrospectivamente, recuerdo que algunos consultantes durante todo el 2019 me hablaron de sueños apocalípticos, así y uno lo trata de enfocar en el contexto de los deseos o temores del soñante, de la realidad del soñante. Hoy digo, pensar que Jung ha comentado, ha dejado muchísimos escritos, señalando cómo los años previos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con distintos colegas, habían notado cómo sus consultantes tenían como una multiplicación de sueños apocalípticos. Ustedes me dirán, Gustavo, no nos consta que mucha gente del mundo haya tenido sueños como para que ese sueño simbólicamente prevea lo que ocurrió. Bueno, pero esto no es un problema de los sueños, es un problema de que no existe un banco de datos internacional donde la gente común, los analistas, los parapsicólogos carguen información sobre los sueños que sus consultantes han tenido. La psicología y la parapsicología muchas veces es criticada por las ciencias duras porque no cuantifica, no busca constantes dentro de las múltiples variables, no tiene un banco de datos, esto que estoy mencionando, ¿no? Toma pocos casos individuales y busca elaborar leyes y abordajes generales. Bueno, pero esto es así, en parte por la propia naturaleza de este conocimiento, pero en parte también porque nunca nos hemos sentado 50 parapsicólogos, 200 psicólogos, a decir, vamos a elaborar un protocolo donde podamos codificar en ítems consensuados los sueños de nuestros consultantes y vamos a cargar un banco de datos para buscar, aunque sea para que existe como referente. Esto en primer lugar. En segundo lugar, o en tercer lugar en realidad, ¿cómo se manifiesta lo extrasensorial? Porque si lo que estamos esperando es muchos clarividentes, agentes sensitivos, dotados, lo que popular y erróneamente la gente llama videntes simplemente. Lo único que hacen, estoy hablando de aquellos que ejercen lo suyo con seriedad, con honestidad, ¿no? No los mercachifles de la desesperación ajena. Ejercen de una manera muy doméstica, y esto que yo comentaba al principio del podcast, sin dejar evidencia, sin dejar constancia, sin dejar documentación que pueda avalar sus dichos. Entonces es posible que mucha gente esté diciendo, es verdad, yo cuando le tiré las cartas a fulanito vi que ocurría tal situación. Y aquí permítame decirle algo que esto lo puede refrendar la mayor parte de la gente que se dedica al tarot. Durante buena parte del año pasado, y ya sobre fines del año pasado, muchísimas tarotistas, pronosticaban años muy difíciles para sus consultantes en el 2020, con una leve recuperación, pero muy esforzada hacia fin de año. El problema es que
y a esto quería llegar, estas predicciones, si me permiten decirlo así, se enfocan en el marco que el consultante propone. Si viene una persona y me dice, Gustavo, quiero que me eches el tarot. Bien, quiero ver cómo voy a andar el año que viene económicamente. Echamos las cartas y digo, según esta tirada de tarot, es un desastre tu año económico. La interpretación, recuerden, la brisa, no la foto, es que la persona se va a manejar mal, que la situación económica del país, que lo van a asaltar. Uno lo que ve es la atmósfera, por eso dije, no es una ciencia exacta, y cae en un enorme error. O bien tiene un ego que camina por las nubes, que diga, no, yo predigo hasta con puntos y comas, ¿no? Uno lo que hace es decir, tu situación económica el año que viene es realmente penosa. Y la interpretación decía, o sea, esta desviación, ¿no? Es subjetiva, que después de todo es la inferencia de lo racional, la intromisión de lo racional en lo intuitivo, una razón más para ratificar la necesidad del divorcio entre lo racional y lo intuitivo en este espacio, en este campo, es, claro, seguramente debe ser porque... Y el tema es que hubo una pandemia que te obligó a tener tu negocio cerrado 3 meses y no tuviste un peso. Entonces, esto también es un detalle interesante. Porque se ha visto mucho en sesiones privadas de tarot a fin del año pasado que este iba a ser un año muy difícil. Claro, lo que pasa es que, otra vez, insisto, caemos en este simplismo, ¿no? De decir, claro, como está el país, no, la economía mal va de peor. Por eso, mis últimos 3 consultantes van a tener un 2020 pésimo. Y no estamos mirando, o no enfocamos la mirada en que la causa era otra. Vimos la crisis, no las causas de la crisis, porque es una brisa, no una foto. También hay que entender que, y ya cerrando nuestro encuentro de hoy, que el ambiente en que se expresa lo extrasensorial puede no ser ni el tarot, ni el consultorio de esa señora vidente, ni en la borra del café, ni en un sueño. Puede ser el arte. O ustedes me van a negar el enorme componente emocional, subjetivo, intuitivo de la expresión artística. ¿Cuánto que nos hemos reído con las predicciones de los Simpsons? ¿Quién no ha puesto? Yo recuerdo que hace unos días en broma publicaba un meme donde se veía una estación de policía con los conflictos sociales, ¿no? Es decir, de pronto otro tema. Ya de pronto en Estados Unidos no miramos cómo va el coronavirus y sí miramos el conflicto social, pero ¿se acuerdan lo que les decía al principio del podcast? Una crisis va a ser reemplazada por otra. Bueno, pero eso podemos hablar en otro momento. Y el meme reproducía una foto de una estación de policía en llamas, y arriba un cuadrito de los Simpsons donde se prende fuego la estación de policía de Springfield. Parecía literal. Y yo republiqué el meme con el comentario confirmado. El guionista de los Simpsons es un viajero del tiempo que quedó varado en el pasado. Y de los Simpsons se han citado muchas coincidencias extremas. No sé, que yo sepa, nadie se ha preguntado si le pedimos a los guionistas que se sometan a un test de percepción extrasensorial. Vamos a hacerle, alumnos de parapsicología, vamos a hacerle el test de carta Zener para medir su rango de clarividencia, premonición, retrocognición. El propio guionista no necesita, o los guionistas, suponer esto que se me ocurre es información premonitoria. No, simplemente en el juego creativo, en esa cosa lúdica del artista, porque el literato es un artista, de la creatividad, ¿no? De pronto plasma en un guión lo que aflora del inconsciente aflora también, ya lo saben, la percepción extrasensorial.
series de televisión, alguna película, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que no expresan simbólicamente la percepción? En el caso concreto de Los Simpsons, cito este porque es el más conocido internacionalmente, que más que menos en casi todos los países hubo algún cómic local, algún narrador regional, algún autor teatral zonal, de quien podría decirse lo mismo. Yo creo, pero realmente creo, que en ese acto creativo que uno atribuye a la imaginación, a la ficción imaginativa, está la pulsión de manifestaciones de tipo premonitorio. Bien, con esto hemos ejemplificado, en mayor o menor medida, con mayor o menor calidad o mediocridad, algunas reflexiones sobre quienes profetizaron la crisis 2020. Espero que haya sido de su interés. Tenemos mucho material para los próximos podcasts y sé que les va a interesar. Pero de eso hablaremos cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar juntos al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.